sea, esto a mí me explotó la cabeza y fue donde empezamos yo como a crecer y empezar a darle velocidad al dinero, porque aquí es donde está la velocidad del dinero. $30,000 con 100,000. Decía, no, ¿yo por qué? Y yo dije, madre, ¿qué me dedico? Porque eso era mi principal fuente de inversión. Para mí la vaca en ese momento era Silo. Y eso lo aprendí en una compañía que se llama Silo, que yo le trabajé a ellos por 3 años. No sé si la conocen. ¿Sí conocen Silo? La de los celos. Sí. Claro. Claro, sí. Manipular el mercado. Así es. Manipulaban, que ahora mismo no. Porque en ese momento yo les trabajaba a ellos. Yo los conocí a ellos en el... Yo fui contratista del Hard Rock Café Casino, la guitarra. ¿De acuerdo? ¿Saben cuál es? Sí. Donde yo le hice del 4º piso hasta el 23º piso, lo que es el drywall, lo que es el finish y lo que es el frame. Y bueno, apliqué para la pintura y perdí, pero bueno, ahí más que el dinero realmente, lo que se ganó, como lo que va a ser, lo que hizo uno en real estate y en muchos negocios, es el networking. O sea, el networking que tú conoces ahí, la gente que entra a tu negocio, lo que conoce. Entonces ahí fue donde me conoció Silo. Yo vivía en Miami. Y después de hacer ese trabajo allá, obviamente ya me mudé. Me dieron el Silo y me dieron el contrato del Hard Rock Café Casino y por eso estoy aquí en Tampa. ¿Ok? Entonces básicamente, ¿qué aprendí con ellos? Ellos se ponían a contratar gente a la loca. O sea, no hacían una buena selección. Y como tenían tantas casas, les tocaba coger. Llegaba el uno, llegaba el otro y sí, y tuvieron problemas. Ok. ¿Y por qué perdían tanto dinero? Porque perdían por 3 cosas. Y eso me lo identificaba yo porque yo estaba metido ahí. Entonces, la primera era que le tocaba pagarme a mí para hacer la demolición. Primer pago. Segundo pago, le tocaba hacer para mí el rebuild, o sea, reconstruir lo que el otro hizo mal, listo. Y el cuarto, ¿cuál se imagina que era? El tercero, perdón. ¿Qué más gastaban ellos ahí en ese momento? Materiales. Perdían materiales porque ya el contratista no existía, pasaba, entonces claro, me tocaba a mí llegar a arreglar ese problema. Entonces obviamente ahí perdían dinero, mucho dinero, por eso ya se salieron del mercado. Esa es la primera, el contratista. Y la segunda más importante viene siendo el negocio en el fix and flip. El negocio no está en la venta, el negocio está en comprar. O sea, si tú sabes comprar bien, y en este caso lo identificaba con Silo, ellos compraban, como cotiza en bolsa, los inversionistas estaban detrás, bueno, invierte. Entonces ellos enseguida invertían y se enloquecían, ¿sí? Entonces no podía atrabar eso. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí perdieron ellos y yo les hacía el trabajo. Y yo dije, aquí perdí. Porque yo dije, wow, y ahora yo vivo de esto. Y yo dije, madre, ¿qué me dedico? Porque eso era mi principal fuente de inversión. Tú cuando te acostumbras a un ingreso, y eso, esa gente tiene mucho dinero, ¿sabes? Entonces yo dije, wow, ¿y ahora qué me dedico? Después fue que identifiqué que Silo era como la... ¿Ustedes conocen la parábola de la vaca? ¿No conocen la parábola de la vaca? Que el maestro lleva a una casa y ve un rancho horrible, feo. Y toca la puerta y dice, con tremendo lote, y dice, wow, ¿y cómo es posible? Usted aquí vivía era de la vaca. Y la vaca sale. Y ellos felices con su vaca. El tipo salió, cuando salió cogió la vaca y la tiró por un precipicio y la mató. Y se fue. El tipo muy feliz, contento. Llegó al año, cuando llegó al año ve la tremenda casa, con todo hortalizas, con cosas, ganado, y dice, wow, ¿esto qué? Le tocó. Mandó a alguien, ese le tocó, mira, ay, qué bonito, yo pasé por aquí hace un año y la casa estaba fea, ahora está bonita. Sí, es que gracias a un señor maestro que pasó por aquí, me botó la vaca y me dediqué a hacer otra cosa. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos muestra que a veces nos quedamos con, para mí la vaca en ese momento era Silo. Yo vivía de ello, ¿sí me explico? Y yo no tomaba acción para poder
comenzar a empezar a invertir en este negocio. Entonces yo todo lo dejaba y lo que estaba haciendo es haciéndole ganar billetes a ellos. Ya, así de sencillo, pero a veces tienen que pasar cosas como esa. Entonces ellos se salieron del mercado, gracias a Dios, porque no. El mercado, como usted dice, Cambió. se subió, entonces ya, este mercado me gusta a mí, que de pronto a otros no les gusta, pero a mí me fascina. Este es el mercado que a mí me gusta, porque es el que podemos conseguir mejores precios. ¿Sí ves? Que hay miedo y que la gente no sabe que esto no es así. Y no saben que hay problemas en Estados Unidos de casas que no son asequibles. Entonces son difíciles de conseguir. En esa época que me tocaba conseguir las casas, me tocaba, mejor dicho, pelear con todo el mundo. Estábamos peleando con BlackRock, con Blackstone, con unos monstruos que a mí me compraban casas. Y tú la veías, me las compraban $30,000 más. Yo feliz. ¿Sí me explico? Pero ese no es el mercado. Porque es un mercado atípico, ya ves. Y es donde tú te preocupas como inversionista. Entonces ya empecé yo a trabajar. Yo me lancé solo. Me lancé y empecé a trabajar. Como en todas partes, aquí los americanos tienen una cultura y es que ellos pagan mucho mentoría, ¿no? Nosotros somos un poquito más duros para eso. Entonces yo pagué mi mentoría. Yo sé construcción, yo sé todo esto, pero de inversiones, como que pues empecé a pagar de inversión. Y empecé en el fix and flip ya solo. No es lo mismo que tú se lo hagas a alguien a que ya tú arriesgues tu dinero. Sí, son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo empecé con $100,000. Yo los tenía ahí y los metí. Cuando los meto, hago mi primer flip, me ganó $30,000. En 4 meses, $30,000, eso es plata aquí en Venezuela, en cualquier parte de dinero. Yo estaba feliz. Y yo estaba, me han dicho, yo me las creía todas. Yo, bueno, estoy aquí con plata. Bueno, en un evento, que a muchos eventos asistimos, fue un evento en Las Vegas y el mentor me dice, le cuento yo la historia, venga, conseguí esto, mira, por fin comencé, me lancé solo, me hice mi primer flip y me gané $30,000, me dice el tipo. $30,000 con 100,000, usted decía huevón. Yo, ¿por qué? ¿Cómo así? Si yo estoy feliz aquí con eso. No, man, usted con esos 100,000 simplemente, ¿qué va a hacer? Pone, ¿cuántas casas de 100,000 das el 20%? 5. Así es. Entonces, 5 yo ponía el 20%. En el primer ejercicio tenía la inversión de 100,000. En el segundo ejercicio, ¿cuánto quedaba la inversión? $500,000. ¿Sí o no? No. En esta nos estamos ganando el 30%, como lo dije ahorita, ¿no? Que fueron $30,000. ¿Sí o no? ¿Cuánto es $30,000? ¿Cuánto es el 30% de 500,000? $150,000. $150,000. En todos los negocios todo el mundo tiene que ganar. Los bancos. Paguémonos a los bancos esos 50, vamos a darle 20,000. Vamos a darle 30,000 si tú quieres, no me importa. Me quedaron 120,000. ¿Qué es mejor? $120,000 o $30,000. 120 ahorita. Con la misma plata. Con el mismo dinero. Entonces eso, yo le dije, la verdad es que sí, era un bobo completo. Una vez reconocido, dije, la verdad es que sí. O sea, esto a mí me explotó la cabeza y fue donde empezamos yo como a crecer y empezar a darle velocidad al dinero. Porque aquí es donde está la velocidad del dinero. Porque antes venimos con esa idea de nuestros países que las abuelas nos decían, no te endeudes, no sé qué, no tal. ¿Y qué pasaba? Mira lo que a mí me hizo empezar a caminar en este mercado y a empezar a crecer en el modelo de negocio de esto. Entonces, claro, aquí fue donde cambió toda mi vida y empecé a comprar casa. Yo hago flip, chévere, pero yo la verdad lo hago con mis inversionistas. Yo no vendo una sola casa más. Después que conocí esto, o sea, después que empezó a funcionar esto, obviamente el tema a mí me cambió completamente.